5 entonces. Los que se Disculpe, vayan profesor. incorporando, obviamente, los voy a ir agregando. Profesor, Sí. disculpe que recién me uní a la clase y estoy un poco perdido. Franco, Sí, Franco, le digo. cuéntame. ¿Vamos a ¿Usted nos va iniciar a hacer la recién? clase hoy? ¿Mm? ¿O... Sí, dime, Franco. Parece que se le cortó. Profe, parece que él es de la otra sección. Sí, con el profesor Rodrigo. Lo que pasa es que me pidió que lo ingresara. A ver, los que son del profesor Rodrigo, que son, de hecho yo lo agregué manualmente la invitación ahora. Él va a tener inconvenientes hoy día, probablemente porque en su sector iba a haber corte de luz. Entonces me pidió excepcionalmente que pudieran asistir acá a la clase. De hecho hay tópicos que él ya también ha visto, yo voy a retomar ahora, que tiene que ver con las ecuaciones matriciales, ver unos problemas de planteo e iniciar con determinantes. Entonces, a los que son del profesor Rodrigo Pérez, ya para que sepan, ya para que sepan que no van a tener, tendré que haber agregado un aviso en el aula, no lo agregué, no sé si el profesor se habrá comunicado con ellos. Pero un segundo, voy a dejar un pequeño aviso y para que sepan, los que son del profesor Rodrigo. A ver, no sé cuántos de acá son, parece que era uno solo, ¿no? Yo agregué varios. Deberán, los que están conectados y son del profesor Rodrigo, excepcionalmente hoy, me pidió que los pudiese incorporar en la sala porque él iba a tener problemas de corte eléctrico en su sector. Entonces, dado ese escenario, digamos, los invité para que pudieran participar también en la actividad de hoy. ¿Ya? De acuerdo. profe? ¿Sí? Bueno, pues voy a partir. ¿Qué me está? Me perdí. ¿Quién está hablando? Yo, Mauricio, estoy. Mauricio. Sí sabe que yo me he comunicado hartas veces ya tratando de comunicarme en realidad con el soporte técnico porque no me deja ver las grabaciones de las clases. Ah, eso también yo les... Y no me sale inválido todo el tiempo. ¿Tú ingresas con ¿Está activada tu cuenta corporativa? Eso mismo quería saber, pues, pero me dijeron que me tramitaron mucho en realidad. Me dijeron que mañana me iban a llamar y nunca me llamaron, ni correo, ni nada. Qué lamentable. Sabes que yo voy a dejar una opción en un canal de YouTube porque si no vamos a esperar demasiado. ¿Ya? Sí, eso Las mismo, conversaciones porque, también... claro, me están dando soluciones, pero muy aplazadas al tiempo que necesito yo para estudiar. Por supuesto. Ya mira, Mauricio, vamos a hacer lo siguiente. Yo, como siempre lo voy agregando y dejándolo en el Teams, voy a agregar la opción de un canal, del canal de YouTube que tiene la universidad incorporado y sé que otros
algunos profesores u otros ayudantes que han tenido problemas justamente con sus cuentas, lo estoy zanjando por esa vía. Hoy día lo dejo resuelto para que lo tengas a mano y le envío el link. Se lo dejo en el aula para que accedan más abiertamente. ¿De Ya, acuerdo? profe. Porque Ya. independiente de que se te siga tramitando la activación formal de tu cuenta corporativa. ¿Ya? Igual para los demás, los que tengan problemas, porque yo sé que otros ya han logrado ingresar sin inconveniente y ven todo el material. De hecho, la misma ayudante también ingresa, ve todo lo que yo comparto con ustedes. Pero para los que Claro. tengan problemas, vamos a agregar esta vía adicional de dejar las grabaciones en el canal de YouTube. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bacán. Gracias. Iniciamos entonces, muchachos. Lo que les iba a mostrar, rápidamente antes de mostrarles formalmente en el sitio, eso lo ven, ¿no es cierto? Les dejé un link donde ustedes van a descargar el Octave. ¿Ya? Esto va a ser para el tema de la ayudantía. Ahí está, transparentemente ese link ya está agregado y adicionalmente les agregué un manual de Octave. ¿Ya? Les agregué un manual de Octave. Así que para que lo puedan revisar. Y el link para descargar el sobre y tenerlo ok para el día viernes. ¿Ya? De acuerdo, vamos a iniciar entonces con un pequeño recordatorio. No sé si revisaron o vieron el tema que tiene que ver con... Eso lo ven todo, ¿no es cierto? Con las ecuaciones matriciales. Hay un documento que yo había dejado de ecuaciones matriciales que solamente les puse la parte inicial. No quise pasar por todo el detalle que tiene que ver con las formas de los cálculos de las ecuaciones matriciales, pero la idea era que lo revisaran un poco para poder dar énfasis a los ejercicios. ¿Pudieron chequear eso o no? ¿Revisaron el documento de las ecuaciones matriciales? Por mi parte, profesor, yo no puedo verlo. Ya, Yo sí lo vi un poco, profe, pero me confundí entre medio, así que no pude seguir resolviendo. comprendo. A ver, lo voy a chequear. Voy a ir al ejercicio propiamente tal para que se pueda entender la dinámica y de ahí les muestro rápidamente el documento que tendrán que haber leído, digamos, o estudiado para dar énfasis a algunos ejercicios. ¿De acuerdo? Eso lo ven, ¿no es cierto? Me dijeron. ¿Eso lo ven sin problema? Sí, profe. Sí. Ya. Esta resolución de ecuaciones matriciales está en el aula, ¿ya? Y se dan previamente, aquí no los coloqué, pero lo voy a agregar editándolo. Se indica cuáles son las matrices propiamente tal que se van a trabajar. En este caso, por ejemplo, para el caso de la matriz A, me dan previamente la matriz A, que es una matriz de 2×2. Estas son bien básicas, pero más que nada para habituarse a la resolución de este tipo de ejercicio. Y después vamos a trabajar con algunos problemas más sofisticados. De hecho, uno que está en el taller, que se lo dejé hace tiempo eso, ese ejercicio aparece con un grado de complejidad porque mezcla traspuestas, operaciones y también el cálculo final de la inversa. Cuando tenemos ecuaciones matriciales, como yo les mencionaba, pueden tener, este es un tipo donde en este caso el x está al lado de la matriz, al lado izquierdo. Una cosa es multiplicar por la izquierda o por la derecha. Esas son operaciones que se suelen realizar y trabajar. Por lo tanto, lo primero, esto igual que en ecuación de primer grado, cuando ustedes tienen ecuaciones matriciales, como este tipo, lo primero que tienen que trabajar es, obviamente, despejar las matrices que no tienen ninguna componente de x, como si fuesen las operatorias de ecuación de primer grado. O sea, si está aquí sumando, se entiende que yo lo que hago es al lado, en este caso, derecho,
pasar, qué sé yo, restando. ¿Ya? Que de hecho aquí hay un paso saltado en esa parte. ¿Ya? Tendría que pasar al lado derecho en primera instancia. ¿De acuerdo? Ahora, cuando uno hace eso, la idea es dejar, lo voy a colocar así, el 2c menos b. Se entiende, vuelvo a insistir, que cuando yo estoy aplicando la operación, lo que estoy haciendo, estoy sumando o restando a ambos lados de la operación, o en este caso de la ecuación, la matriz opuesta de b, a la izquierda y a la derecha. Por lo tanto, cuando tengo el b menos b, obviamente 0, y queda el 2c menos b. Pero todo esto entiéndase que es matricialmente. ¿Qué sugiero en este tipo de ejercicio? Que ustedes hagan toda la operatoria primero y después evalúan de acuerdo a las matrices que les dieron. ¿Ya? Porque es más cómodo acomodar algebraicamente para después poder hacer la incorporación necesaria. ¿Ya? Déjenme ver que estaba chequeando si estaban de acuerdo. ¿Ya? Entonces, una vez que se ha hecho eso, lo que tengo que hacer acá es despejar el X. Pero aquí, despejar el X, no se trata de multiplicar uno partido por X, sino que uno lo que hace, en el fondo, es multiplicar por la inversa de la matriz. O sea, me refiero a despejar X, dejar el X solo. ¿Ya? Tal cual como les decía en ecuaciones de primer grado. Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo eso, se me corre ahí. Cuando yo estoy haciendo eso, claramente yo tengo que multiplicar acá, pero tengo que multiplicar por la derecha, porque la matriz está a la derecha de la variable, o de la incógnita en este caso. Multiplico por la inversa de A, ¿ya? Pero por la izquierda. Eso es lo que se está haciendo en ese ejercicio. Y obviamente multiplico tanto lo que está a la izquierda y a la derecha de la ecuación, porque esto es una ecuación, reitero, características parecidas cuando uno hace ecuaciones de primer grado, donde aplico la operación a ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, claramente esta es la identidad por 2 por 2, de 2 por 2, y una matriz multiplicada a la identidad es la matriz. Por eso queda el X. ¿Y de qué nos preocupamos? De cómo queda en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que a la matriz C multiplicarla por 2 y restársela B. Una vez que tenga ese cálculo, multiplico por el A a la menos 1, es decir, por la inversa de A. Yo les di una fórmula breve de sacar la inversa con una fórmula, que después la vamos a ocupar ahora en determinante, más que aplicarle operaciones fila a esto para no hacerlo tan largo, ¿ya? Pero a este nivel ustedes ya tienen lista la ecuación. Solamente falta evaluarla para llegar al valor final. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Obviamente, el 2 lo multiplico por la matriz C para saber el valor a obtener. Claramente, esto es 2, 4, 2, 6. Ese es el resultado de multiplicar 2C. Pero a este cálculo, ¿ya? Entiéndase que esto es 2C. Esto se lo tengo que restar a la matriz B. Por lo tanto, cuando yo hago 2C menos B, debo obtener la resta que hago de 2, 4, 2, 6, menos la matriz B que me dieron originalmente. Y este valor resultante, obviamente en la primera entrada es 0, 2 menos 2, va a ser 4 menos 1, va a ser 2 menos 1, y va a ser 6 menos 1. Todo esto es lo que está en paréntesis. Ya tengo la matriz resultante de este paréntesis. ¿Qué me queda por calcular? Me queda por calcular la inversa de A. Entonces esta parte ya la tenemos resuelta. Pero la inversa de A, ¿se acuerdan cómo era la fórmula para una matriz inversa de 2 por 2? Sí, profe. Prima identidad. Determinante, ¿no?
Sí, es con el determinante que formalmente todavía no lo definimos, pero en el fondo era la fórmula 1 partido por AD menos BC. Y esto es lo que después vamos a definir como, o lo vamos a vincular con la adjunta. La matriz también es otro tipo de matriz. Eso. Entendiendo que obviamente esto es A, B, C, D. Ya entendiendo que tengo una matriz genérica A, que es de la forma ABCD. ¿De acuerdo? Entonces con eso ya tengo la inversa de A, que en el fondo es 1 partido por, esto le voy a poner 1, mejor lo borro. Para hacerlo rápidamente, entonces se entiende que es 1 partido por el AD, la multiplicación de la diagonal, que es 4, menos, obviamente dice BC. BC es la otra diagonal, 3 por 1. Que en rigor nos va a quedar 1. ¿Ya? Y esto lo multiplico haciendo un intercambio de estos valores. El 4 lo cambio por el 1. Y a la otra diagonal le cambio los signos. Como todo esto está multiplicado por un 1, nuestra inversa simplemente es 4 menos 1 menos 3, 1. ¿Hasta ahí se entiende? O sea, tengo por un lado lo Profe, que acompaña, o sea, el X igual a la matriz 0, 3, 1, 5, y esto debo multiplicarla por la matriz 4 menos 1 menos 3, 1. profe, ¿Hasta ahí se entiende? ¿Dudas? ¿Consulten eso? yo tengo una duda, profesor. Ujú. Cuando usted multiplica AD menos BC, ese lo toma de la primera matriz A. Sí, Ah, este ok, era para establecerle genéricamente la matriz, en rigor. Esto es para establecerla genéricamente. Entonces, ¿quién es mi A? Es el 1. ¿Quién es mi B? El 1. ¿Quién es mi claro, C? El 3. ¿Quién es mi D? El 4. Y en la fórmula me dice que es A por D, es decir, A, el 1, por D, que es 4. Por eso es 4 por 1 es 4. Menos el B por C. Y el B por C es la otra diagonal, es decir, el 3 con el 1. 3 por 1 es 3. Por lo tanto, el 4 menos 3 te va a dar 1. O sea, lo que acompaña a esta matriz de acá es el 1 solamente. Entonces, 1 multiplicado por eso me va a dar la misma matriz. ¿Se entiende ahí? sí, profe. De acuerdo. Entonces, para cerrar, en esa parte, déjenme ver acá, porque sé lo que está planteado. Este está en el taller. Este es un poquito más complejo, pero eso se lo voy a dar un tiempo para que lo hagan ustedes. Entonces, lo que me resta, aquí me falta un poco de espacio, pero agreguemos, deme un segundo. Deme un segundo que se lo agrego enseguida en el, para dejar el resultado final. Ahí se los tengo activos. Y solamente voy a dejar. Estoy revisando ya. Ok. Ahí sí lo ven. Ya, de acuerdo. Esto lo repliqué, así que lo voy a borrar ahora. Entonces, claramente, y aquí lo voy a borrar arriba porque lo tienen en la otra. Perdón. ¿Qué no se borra? Ah. ¿Ven bien eso, no es cierto? Sí,
De acuerdo. Sí, profe. Ya, ok, tengo un segundo nomás. Por lo tanto, a lo que estaba señalando, teníamos eso, por lo tanto, la matriz que nos queda simplemente es el X igual al 2C menos B, que es el 0,315, y eso se multiplica por el 4 menos 1 menos 3, 1, que lo vamos a anotar en la siguiente diapositiva. Por lo tanto, lo que nos quedó, nuestro X final, es la multiplicación entre el 2C menos B, que era 0,315, y esto se estaba multiplicando al 4 menos 1 menos 3, 1, que era lo que nos dio anteriormente. ¿De acuerdo? Y aquí simplemente una multiplicación de matrices de 2 por 2. Por lo tanto, queda menos 9, efectivamente. Esa fila 0,3 la multiplico por el 4 menos 3 en columna. Por lo tanto, eso es menos 9, efectivamente. Cuando lo hago con la segunda, obviamente se anula el 0 con el menos 1 y queda el 3 solamente. Abajo queda el 4 por 1, que es 4, y el 5 por menos 3, que es menos 15, y me da menos 11. Y finalmente la fila 1, 5, al multiplicarla con el menos 1, 1, nos queda 5 menos 1, que es 4. ¿Se entiende entonces este tipo de problemas o de ejercicio? Profe, ahí donde dice XI igual 2C menos B, es ahí, ¿para dónde se va? Porque abajo desaparece, ¿no? Ahí no entendí. Ah, es lo que mencionaba. ¿Esto de acá qué es? Identidad, o sea, es decir, Es la identidad. inverso, claro, La identidad de 2 por 2. ¿sí? ¿No es cierto? Eso es la identidad de 2 por 2, que es como un equivalente a decir el neutro multiplicativo. Es decir, si yo una matriz A la multiplico por la identidad, eso es lo mismo que la identidad multiplicada por la matriz, y esa es la matriz. Ya, perfecto. Cualquier cosa que yo multiplique por la identidad me va a dar siempre la matriz. Ya. Por lo tanto, claro, este es un X por Y, en el fondo, por la identidad de 2 por 2. Y la X por la identidad es la X, Ya, que es lo que perfecto. te da de ahí hacia abajo. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Sí, Profe, yo eso una es... consulta. Sí, ¿quién más? Yo. La multiplicación, ¿la puedes repetir, por favor? Sí, la multiplicación, recuerden, esto ya es el más básico en cuanto a la operatoria, pero esta fila ustedes la multiplican por esa columna, Por la columna, ¿cierto? por esta columna. Por lo tanto, obviamente, ustedes tienen ahí el 0 por el 4, que es 0, y el 3 por el menos 3 es 9. Entonces 0 menos 9 es menos 9. Y lo mismo van a hacer esta después con la otra columna, y así sucesivamente. ¿Ya? O sea, el 0 por el menos 1 es 0 y el 3 por 1 es 3. Y ahí están las entradas respectivas. Y después hacen lo mismo con la segunda fila. El 1 con el 5, esa fila se va a multiplicar ahora por la primera columna, por lo tanto el 4 por 1 y el 5 por el menos 3, que es 15. 4 menos 15, que es menos 11. Recuerden que esa operatoria se suma o se resta según corresponda. Y la última es el 1 por menos 1 y el 5 por 1. ¿De acuerdo? Profe, arriba no sería menos 3. Vayan chequeando igual lo que está en las otras operatorias, en los ejercicios, vayan haciéndolo, digamos. ¿Ya? La idea es que igual vayan estudiando y aprovechando esa otra
conceptualizaciones que hemos hecho. ¿Dudas hasta ahí? Ahora, esta es una ecuación básica, porque hay otras más complejas, pero quiero que quede claro la forma en que uno opera. Trabaja como si fuese una ecuación de primer grado y empieza a trabajar o a operar de tal manera de despejar el x. Y el x, cuando es suma solamente, lo puedo despejar rápidamente. Pero cuando está multiplicado, ya sea por la izquierda o por la derecha, ese tiene un tratamiento, que es, para hacer desaparecer el a que está a la derecha del x, tengo que multiplicar por la izquierda, como lo puse en este caso. Por la izquierda. Porque es distinto multiplicar por la izquierda o por la derecha. Sabemos que la multiplicación no es conmutativa. Por lo tanto, va a tener un efecto distinto. ¿Ya? Dudas hasta ahí, porque les voy a mostrar lo que deberían haber estudiado, que les dije en la clase anterior. Un segundo, perdón. ¿Estamos ok hasta ahí? Miren, les voy a compartir el documento. Que les pedí que estudiaran, porque yo les mostré solamente el principio, pero veo que no todos lo estudiaron. Esto es para que después no se les forme o no se les complejice el estudio, dejar todo como mal. Al final se les va a complejizar en demasía. Esto era lo que tendrían que haber estudiado, que estaba desde la clase anterior ya en el aula, ¿ya? Y primero viene con una introducción un poco a la inversa y a la identidad, la que muestro ahí. Y después vienen ejemplos de tipos de ecuaciones matriciales. Solamente aquí muestra la parte algebraica. Pero después ustedes tienen ejemplos desarrollados que podrían haberlos visto. De hecho, yo tomé uno de ahí. Ya, ahí hay un ejemplo. Aquí hay otros. Esto sí se lo dejo para que ustedes lo trabajen, porque hay varios resueltos, pero voy a mostrar solamente los casos. ¿Ya? Son como 8 páginas, ahí tienen para jugar. Y alguna, la más grande, la matriz de más dimensiones, la de 3×3, que tiene inversa de 3×3. ¿Qué quiero que se preocupen? O tengan énfasis. ¿Ya? Este es un tipo. ¿Ya? Este es un tipo de ecuación, donde solamente tengo los sumandos. Solamente los voy a mencionar, porque de ahí vamos a pasar a otra ejercitación y vamos a dejar para el final el ejercicio más complejo. Pero quiero que lo vayan haciendo ustedes y de ahí vamos discutiendo. Ese es un tipo, ¿ya? Hay otro tipo que es de esta forma, pero fíjense, a diferencia del que hicimos recién, aquí la matriz está al lado izquierdo, y pues izquierdo yo o derecho, a ver, déjenme, ahí tengo un error. Claro, aquí la matriz está multiplicándose por la izquierda, ¿ya? Me equivoqué, parece que le puse por izquierda y era derecha. La matriz aquí se multiplica por la izquierda para obtener la identidad. Se dan cuenta que aquí la identidad es a la menos 1 por a, y por x, y me da x. ¿Ya? Eso es una cosa. ¿Qué otra cosa adicional? Eso cuando las tienen de este tipo. ¿De acuerdo? Profesor, ¿pero qué diferencia está de que esté a la izquierda o a la derecha de la x y de todas formas al pasar al otro lado va a estar elevada a -1 y va a estar multiplicando al c menos b o b menos c, independiente de cuánto sea? Es que es distinto porque la multiplicación no es conmutativa. Por eso se hace esa distinción. De hecho, el a por b no es lo mismo que b por a. ¿Ya? Cuando uno tiene, es por el tema de la conmutatividad de las matrices. Si tú, fíjate, a ver, aquí no puedo rayar eso, pero ¿a qué me refiero? Que tú, como aparece aquí, vas a multiplicar por la izquierda para poder eliminar, por así decirlo, ese a, más que eliminarlo es transformarlo en identidad. Pero si lo tienes a la derecha va a ser distinto. ¿Por qué? Porque una cosa, déjame copiar esto y se lo muestro en el... A propósito de la pregunta, para que les quede claro a todos. Y aquí hago la corrección inmediatamente, porque lo puse
aquí se lo voy a mostrar. Dame un segundo. Y aprovecho a aclarar el problema. A propósito, parece que Luis estaba preguntando, entonces, fíjense lo siguiente. Ya, aquí yo cometí un error, pero no me dijo nada. Pero esto, ahora lo voy a ampliar. Aquí yo estoy multiplicando, no por la izquierda, sino por la derecha. O sea, perdón, claro, por la derecha. Sí, porque la matriz está a la derecha, así que para que lo corrijan, ya, igual aquí quedó corregido. Este está a la derecha del X, ya, por lo tanto, el a la menos 1 se multiplica, como aparece acá abajo, a por a la menos 1, ahí está la inversa que estoy amplificando, y de este factor 2c menos b quedó multiplicado a la derecha. Ambos están a la derecha. A propósito de la pregunta, entonces claro, aquí a por a la menos 1 es la identidad y x por la identidad es x. Hasta ahí estamos ok. Pero, de acuerdo a lo que estaba aclarando, es distinto tener la expresión cuando se multiplica por la izquierda o por la derecha. ¿Por qué? Porque si hubiese sido, aquí lo voy a poner así ahora, como estaba en el ejercicio. Este es un caso derecha y aquí sí está por la izquierda. ¿Por qué es distinto amplificar por la izquierda y por la derecha? Porque acá cuando lo haces estás teniendo el factor, aquí no hay problema porque igual se va a transformar en la identidad y va a quedar x. Pero aquí es distinto tener la multiplicación a la menos 1 por c menos b que tener la multiplicación c menos b por a la menos 1. Claramente esto no es conmutativo, entonces por eso hay que hacer la salvedad de multiplicar por la izquierda, estoy revisando si alguien, y por la derecha. ¿Queda más claro ahí a propósito de la pregunta que estaba haciendo Luis? Por eso hacemos esa distinción. Trabajamos amplificando por la izquierda, por la derecha. ¿Por qué? Porque la multiplicación no es conmutativa. Por lo tanto, si en un problema se lo presentan de esta manera y ustedes amplifican, supongamos que hacen lo siguiente. Teniendo ya supongamos que fuese este de acá. Tienen el xa igual a c menos b. Y ustedes llegan y dicen, multiplico por a la menos 1, pero da lo mismo si es por la izquierda o por la derecha. Entonces, claro, supongamos que se te anula, pero tú lo pusiste a la izquierda en vez de a la derecha, va a estar malo. ¿Por qué? Porque es distinto multiplicar a la menos 1 por c menos b que c menos b por a la menos 1. Porque en este caso, como mencionaba, el tema de la conmutatividad de la matriz no se da, ¿ya? La multiplicación matricial no es conmutativa. ¿De acuerdo? Entonces, en eso tienen que tener cuidado, que era lo que yo les mencionaba en el apunte que pedí que revisaran, y apunta eso. Entonces, tener precaución cuando es a la izquierda o a la derecha de la variable. ¿Y qué otra cosa que también es importante? Cuando, ¿sí? Cuando usted deja, o cuando nos indicó lo anterior, se refiere a dejar la matriz y la identidad siempre sola. Claro, porque esto es, Ricardo, esto es lo que tiene que ver como si tú trabajaras una ecuación de primer grado. Cuando ustedes tienen ecuaciones de primer grado, qué sé yo, el 3x menos 2 igual a 5 más 4, qué sé yo,
Claro, tú pasas el sumando y después ese 2 que multiplica el x lo pasas dividiendo por un medio y dejas el x solo. Aquí la idea es la misma, pero la única diferencia es que estás trabajando con matrices. Pero aquí como no existe una fracción, por así decirlo, lo que existe es la inversa para transformarlo en identidad, entre comillas, como decir la identidad multiplicativa, que es el 1, tengo que hacerlo de esa forma, dejar el x solo, porque ¿cuál es tu objetivo en una ecuación matricial? Despejar el x. Por lo tanto, tengo que, si tiene traspuesta, lo tengo que cambiar, si tiene factor, lo tengo que pasar los sumandos primero, si tiene, en este caso, un factor al lado, lo tengo que transformar en identidad, y la manera de transformarlo en identidad es multiplicarlo por la inversa, ya sea por la izquierda o por la derecha. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora, cuando tienen esto, fíjense, aquí está por la izquierda y por la derecha, más esto. Este tipo de matrices también lo hacen por la izquierda en un momento y por la derecha en el otro. Se hacen simultáneamente. Pero, ¿qué tengo que hacer primero? Dejar la X con los elementos sola, como aparece acá. O sea, ahí pasó el C con el opuesto, obviamente, que es menos C. Y aquí ustedes pueden ordenarse. Decidir si multiplican primero por la izquierda para dejar la identidad en el lado izquierdo o por la derecha. Aquí sí no importa qué hacen primero. Pero aquí, por ejemplo, se optó por multiplicar, en primera instancia pasar al lado derecho los elementos, pero después se optó por multiplicar las inversas, tanto para la izquierda como para la derecha, que se hizo simultáneamente. Si lo hacen por la izquierda, va a quedar el a a la menos 1 aquí como aparece, a la derecha de d menos c, o sea, perdón, a la izquierda. Multiplican a a la menos 1 y queda a la izquierda. ¿Por qué? Porque a la izquierda tengo del x mi matriz A. Por lo tanto, va a quedar el a a la menos 1 por la izquierda por A, me da la identidad. Por lo tanto, este lado de x queda solo. Y para el caso de B, multiplico por la derecha, es decir, a este factor, lo multiplico por la derecha, como aparece acá, y en el x va a quedar B por B a la menos 1, que está multiplicada a la derecha, y ahí me da la identidad en el otro lado. Por lo tanto, ahí queda el x solo con ese factor, a la menos 1 por paréntesis d menos c por b a la menos 1. ¿De acuerdo? Y me siguen hasta ahí, ¿no es cierto? Se entiende que tienen que jugar con estas opciones. Y cuando tienen, y esto también es importante, cuando tienen sumandos que tienen en común la x, aquí para poder, por así decirlo, factorizar, tiene que estar al mismo lado la x. O sea, si tengo ax más bx, puedo, por así decirlo, hacer el ejercicio como si fuese factorización. Pero factorizo por la derecha, queda ab por x. Pero si tengo ax y tengo xb, ahí no lo puedo factorizar porque no tienen el mismo orden. Así que hay que tener precaución con esos detalles. Por eso esta guía tenía todos los casos para que ustedes los revisaran y después se involucraban a los ejercicios resueltos. Eso les voy a dejar a ustedes que lo hagan, sí. ¿Ya? Ese ejercicio resuelto que los empiecen a testear. Para que en la próxima clase solamente discutamos ejercicios. ¿Ya? Pero tienen que hacer esa labor de verificar lo que estaba explicando. ¿Dudas, consultas hasta ahí? ¿Ya? No, profe. De acuerdo. Entonces, vamos a volver a la presentación. Se la comparto acá también. Entonces, por ejemplo, a esto me refiero yo con la complejidad. Tiene tres matrices, de 2×3, de 3×1 y de 2×3. Se pide determinar 2AB traspuesta por C, y en el caso B la matriz X que satisface esa ecuación. Si se dan cuenta, aquí tienen varias cosas. Esto casi al final vamos a dejar que ustedes lo empiecen a hacer. Yo les voy a dar el tiempo.
Pero aquí tienen varias cosas. Estos elementos que están dentro de lo traspuesto, yo tengo que aplicar primero la traspuesta con la propiedad de traspuesta. Y una vez, esto igual como les decía, si uno en una ecuación tiene potencias, tengo un 2 menos x al cuadrado y resuelvo eso primero y después empiezo a sumar, restar, etc. Es la misma filosofía que ocupan las ecuaciones. Entonces yo antes de despejar el x, ¿qué tengo que hacer? Transponer. Y después dejo solamente la variable. Ahora, solamente como indicación, si yo tengo el x, esto es como indicación, pero después lo van a hacer ustedes. Si tengo el x traspuesto y acá una serie de elementos, al lado derecho me quedó, ¿qué necesito para despejar el x? Para que quede el x solo, porque mi objetivo es que quede el x solo. Aplican traspuesta a toda la expresión. ¿Qué va a quedar con eso? Va a quedar el x traspuesto que es x. ¿Ya? Eso se lo dejo como recordatorio, porque eso también está en las propiedades de la traspuesta, de las matrices. ¿Ya? Así que eso lo vamos a chequear casi al final para que ustedes lo hagan. ¿Ya? Yo no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes. Pongan atención en este otro detalle que tiene que ver con ejercicios aplicados. Este también Profe, está en el cuadernillo. ¿me deja un minutito para copiar el ejercicio, por favor? Ah, sí. Este está de todas maneras en el cuadernillo, ¿ya? O sea, no está en el cuadernillo, está en el taller que tenemos en el aula, ¿ya? Está en el taller que tenemos en el aula. Ya, profe, gracias. De nada. Ahora, también hay ejercicios aplicados a las matrices. Igual uno sigue haciendo las mismas operaciones básicas, pero la única diferencia es que ahora va a tener un contexto. ¿Qué quiere decir? Que acá hay un problema que se presenta de manera matricial y uno tiene que construir una operación y los valores resultantes, como la matriz de costo, matriz de resultado, uno posteriormente la interpreta. Por ejemplo, acá dice un constructor puede adquirir ladrillos, teja, madera y cemento de 3 proveedores. P, Q y R, esos son los proveedores. Los precios de cada proveedor por paquete de materiales viene dado en miles de euros por esta matriz. ¿Ya? Estos son miles de euros, pero está dado por esta matriz. Si se dan cuenta, tienen una matriz de precios. Esta es la matriz de precios. Tienen aquí, en este caso, los componentes o insumos, ladrillo, teja, en este caso madera, cemento. Y cada proveedor, está el proveedor 1, el proveedor 2, el proveedor 3. ¿De acuerdo? Entonces, este es mi elemento previo, que es este enunciado. ¿Ya? Dice, el constructor tiene que comenzar 3 obras. La primera obra, en este caso, dice que va a incorporar 24 ladrillos, 5 tejas, 12 de madera y 18 de cemento. La segunda obra, 20 ladrillos, 7 de tejas, 15 de madera, 20 de cemento. Y la tercera, 20, 4, 15 y 15 respectivamente. Y aquí hay que responder a una pregunta. Entonces, aquí hay que verificar efectivamente cómo uno empieza a construir estos elementos. ¿Ya? Entonces dice, el constructor quiere adquirir todos los materiales de cada obra al mismo proveedor. Y se pregunta, ¿qué proveedor es el más económico para cada obra? ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo una matriz que está dada, que es la matriz precio, pero tengo otra matriz que es la que de los materiales que necesita, y de ahí que yo quiero ver en este caso qué proveedor es el más económico para lo que quiero construir o llevar a cabo como obra, ¿ya? Porque es por cada obra. Entonces, fíjense lo siguiente.
aquí lo voy a mostrar resuelto, pero para que vayan habituándose a los enunciados y a los ejercicios aplicados. En el taller, o sea, perdón, en el cuadernillo, este jueves ahora sí hacemos el Kahoot, así que todos los que nos... bueno, ya saben cómo fue más o menos la operatoria, pero de aquí al próximo jueves lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a llevar a cabo el primer Kahoot para controlar realmente que hayan estudiado. El cuadernillo 1 tendría que haber estudiado ya hace un par de semanas, ¿ya? Entonces esto está en el cuadernillo 1. Y está este y está otros ejercicios adicionales. También les voy a agregar otro, o creo que este no, pero están otros resueltos en el cuadernillo. Entonces pongan atención. ¿Cómo uno lo aborda? Tienen, en este caso, la matriz de precios que está dada, que esa puede ser mi matriz A. ¿Ya? Por otro lado, si volvemos acá, la primera obra, 24, 5, 12, 18. Si uno lo mira desde este punto de vista, este sería la obra 1, obra 2, obra 3. ¿Se dan cuenta? Lo dispuso de esa manera. 24, 5, 12, 18. Dispuso de manera adecuada porque quiere obtener un resultado. ¿Qué resultado quiere obtener? ¿Qué proveedor es más económico? Entonces, si yo tengo los precios y lo que necesito de cada obra, qué materiales necesito, no olvidar que lo que tienen ustedes acá arriba es el ladrillo, dijimos. ¿Qué más era? La teja, el cemento era el último, la madera, volvamos atrás, LTMC. Aquí voy a ir paso a paso. La operatoria en sí no es compleja. Lo que es importante rescatar son los elementos del contexto para poder aplicar. Si yo tengo la matriz de precios y cada columna representa los materiales, ¿ya? Y acá tenía los proveedores, y si tengo lo que necesito de cada una de las obras, obviamente en el primer proveedor voy a obtener la multiplicación de la fila por la primera columna que aparece ahí, 437, la fila por la segunda columna y ahí 461, la fila por la tercera columna y ahí tengo 392. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en lo siguiente. Voy a mostrar para las distintas obras. Vamos a ir acá. Tengo P y Q y R son los proveedores. ¿Ya? No perder de vista eso. Vamos a poner P, Q y R. Esos son mis proveedores. ¿De acuerdo? Entonces, el proveedor P para la primera obra me da un valor, para la segunda obra me da otro valor y para la tercera obra me da otro valor, el proveedor P. Entonces, para la primera obra, porque la pregunta, aquí voy a retroceder de nuevo, la pregunta indica qué proveedor es más económico para cada obra. ¿Ya? ¿Cuál es el más económico para cada obra? Entonces acá queda el resumen de las obras, pero lo que se señala como valor de cada proveedor. Entonces dice para la primera obra, dice que es el proveedor, en este caso, Q. Ese sería el proveedor que me serviría, ¿ya? Porque claramente, recuerden que acaba de quedar obra 1, obra 2, obra 3. Claramente el menor es 432. En la segunda, ¿por qué es el P? Porque tengo el menor valor en 461. Y en el tercero, ¿por qué es R? Porque dentro de los 3 el menor es S. Entonces, una vez que multipliqué los precios por los insumos que necesitaba, porque recuerden, cuando esta fila se deja en columna, yo obtengo del proveedor 1 lo que me saldría la obra, ya con cada uno de los elementos.
Me refiero a que estoy multiplicando la fila por esta columna. Y este resultado de esa primera multiplicación está acá. ¿Queda claro eso? Porque ya sabe multiplicar matrices. Por lo tanto, fila, columna, tengo de la primera hora el costo, que corresponde por el proveedor, en este caso P. ¿Ya? Y si lo hago con la segunda y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, obviamente, y lo voy a mostrar, denme un segundo en esto, para que no haya dudas. Déjenme revisar si ya. Para que no haya dudas, voy a mostrar lo siguiente. En el cuadernillo hay un apartado, pero eso era importante que lo fuesen estudiando gradualmente. Pero aquí también hay un problema presentado. Y está resuelto. Y obviamente también hay uno propuesto. Vamos a mirar este también, solamente para efectos de que puedan identificar, en este caso, algunos de los elementos del enunciado. Lo importante de todo esto es llevarlo a notación matricial. Aquí se daba una y la otra había que obtenerla y generar la operatoria adecuada para poder resolver la interrogante. Por ejemplo, aquí dice una fábrica produce dos, en este caso, modelos de acumuladores de calor, G y P, ahí está indicado, en tres terminaciones, normal, lujo y especial. Entonces, del modelo G, dice produce 500 unidades normales, 300 unidades de lujo y 200 especiales. Del modelo P, 400 unidades de normales, 200 de lujo y 100 especiales. En el enunciado de esa primera parte, acá se pedía, pero ya está resuelto, no importa. Si se dan cuenta, acá represente en dos matrices la información dada, y aquí está. Esa información que ustedes tienen, fíjense bien si se dan entre pares de 2 a 3, etc. Aquí está dado estos dos acumuladores, pero me están dando en cada uno de los otros tres terminaciones, y ahí claramente las puedo disponer como columna. El primer, en este caso, modelo, normal, lujo, especial. El segundo, normal, lujo, especial. Por lo tanto, se convierte en una matriz de 2×3. Y ahí ya tengo un tipo de matriz identificando a, en este caso, el problema. Ahora, la terminación normal dice, necesita 20 horas de fabricación de piezas y 1,5 de montaje. Aquí se agregan dos elementos nuevos, que es, en este caso, la fabricación y el montaje. ¿Ya? Fabricación y, por otro lado, el montaje. Entonces, como eso se está dando dualmente, pero dice, la terminación necesita 20 horas para eso, la de lujo 25 y 2, por lo tanto me están de 3 elementos o de 3, en este caso, terminaciones, me están dando 2 estados que tienen que ver con fabricación y montaje. Por lo tanto, es factible presentarlo en una matriz de, en este caso, 3×2. Porque justamente dice que la matriz normal, 20 horas, 1,5 de montaje, lujo 25 y 2, y la terminación especial 30 y 2,5, que es lo que aparece acá. Entonces, claramente, yo aquí tengo una matriz de 3×2, acá tengo una matriz de 2×3. Claramente uno podría multiplicar esto. ¿Ya? Uno podría multiplicar, teniendo en este caso la cantidad que corresponde a los acumuladores por tipo de terminación.
Entonces, aquí dice escriba la matriz que exprese las horas de fabricación y de montaje empleadas para cada uno de los modelos. Entonces, ese caso en la B, uno lo puede presentar de esta manera, teniendo para cada uno los modelos, que son las cantidades que se indican, los modelos GP y las terminaciones, ¿ya? Ahí tienen cada una de esas unidades. Y por otro lado, obviamente, el tiempo, que tiene que ver con cada uno de ellos en cuanto a la fabricación, ¿ya? Normal dijimos 20 y 1,5, etc. Entonces aquí pasa lo mismo que en el ejercicio anterior. Tengo la fila G, ¿ya? Los acumuladores de calor G, digamos, ese modelo, el modelo G, y obviamente lo multiplico por la columna que corresponde a la fabricación. Y ese modelo va a tener, en este caso, un tiempo para normal, lujo y especial, ¿de acuerdo? Que va quedando en esta zona. Lo mismo hacen con el otro, ¿de acuerdo? Entonces, claramente, esa es la forma de ir estructurando para poder responder a las preguntas, porque se van transformando en matrices con distintas características. Es el que queda planteado, ¿de acuerdo? Voy a volver al... Ahora, este tipo de problemas, el training más que nada es ir haciendo ejercicios de distintas características, en el sentido de enfrentarme a distintos problemas, ¿ya? Yo les voy a dejar igual el que estaba resuelto, pero les voy a dejar un par o uno más en el aula que dice ejemplos de problemas aplicados. Pero quiero que ustedes lo analicen y le den una vuelta, ¿ya? Pero esa es la forma en que uno suele desarrollar o enfrentarse a problemas de este tipo, ¿ya? No son complejos, las operaciones en sí no son complejas, solo que uno tiene que cuidar más que nada, tiene que cuidar las operatorias y los resultados de esas operatorias, que es lo que me está representando. ¿De acuerdo? Este es un pequeño paréntesis, nada más para, a propósito de todo lo que hicimos con las operaciones fila. Ya hicimos todo el trabajo con operaciones fila, lo hicimos para la inversa, pero aquí hay un concepto que se denomina rango de una matriz, que eso no lo habíamos visto, pero está en el cuaderno también, que tiene que ver el rango de una matriz de orden m por n, es el número de filas distinto de 0. Eso es lo que indica puntualmente. Número de filas distinto de 0, pero esto entendiendo que es sobre la matriz escalonada, reducida o escalonada. Cuando uno logra aplicar operaciones filas, el rango, que se anota de esta manera, el rango de A, ya el rango de la matriz A, cuando uno ya ha pasado y ha aplicado distintas operaciones filas, por ejemplo, encuentro el rango por fila de la matriz A, entendiendo que estoy aplicando, aquí no estoy aplicando inversa, solamente estoy aplicando rango, operaciones fila. O sea, en el fondo a estas las estoy escalonando. Eso está resuelto, pero solamente para explicar. Solamente me voy a detener en el concepto, porque esto lo vamos a aplicar en un sistema de ecuaciones, solamente para el concepto. Aquí se aplicó una serie de operaciones fila y finalmente quedó esta matriz resultante después de aplicar operaciones filas. Y si a mí me preguntan cuál es el rango de A, lo que dice el concepto, que el rango de A de la matriz escalonada o escalonada reducida es la cantidad de filas no nulas, es decir, 2. ¿Ya? Ese es el objetivo cuando uno aplica operaciones fila y a uno le piden el rango de la matriz. Hacer la escalonada y llegar a cierto desarrollo donde al final de cuentas me quedan, puede que en un caso
todas las filas sean no nulas, y ahí el rango va a ser completo. ¿Por qué aclaro este concepto? Porque en sistema de ecuaciones nosotros vamos a ocupar el teorema del rango para discriminar con respecto a las características de los sistemas de ecuaciones. ¿De acuerdo? Duda, consulta. Solamente es identificar que cuando yo a una matriz le aplico operaciones fila y llego a la escalonada o escalonada reducida, las filas que no sean nulas, ese va a ser el valor de mi rango. ¿Ya? Cuando ya termino, y si me preguntan cuál es el rango de A, el rango en este caso es 2. ¿Por qué? Porque la cantidad de filas no nulas en esta matriz resultante es 2. Eso es solamente el concepto que quiero que retengan. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Yo, profe. Ya, deme un segundito. Alison, ya. Con respecto al rango, ¿cómo sé cuándo detenerme de hacer operaciones filas? Porque según yo ahí se puede seguir. Lo que pasa es que ahí te queda, por ejemplo, mostrar de nuevo el... Cuando tú tienes diversas operaciones, claro, acá, por ejemplo, ¿cómo más podrías... La idea es llegar a la escalonada, ¿no es cierto? A la escalonada reducida. Si tú siguieras, probablemente, por ejemplo, si tú quisieras anular ese 2, para que quede como escalonada, si tú amplificas vas a escalonar, pero acá te va a seguir resultando, porque las otras ya están nulas. De hecho, esta es una alternativa, pero a lo mejor podría quedar otro valor resultante en las últimas filas que me queden. Pero entendiendo que a lo mejor se aplicaron ciertas operaciones y si yo sigo o intento seguir escalonando, probablemente igual va a quedar no nula. ¿Ya? ¿Tú te refieres a que ese 2 lo podría eliminar, Alison? Sí. Claro, si lo multiplico por menos 2, claro, esto va a quedar 0, este va a quedar menos 4, va a quedar menos 3. Este va a seguir, el menos 3 va a quedar, el menos 2 por 1, va a quedar menos 3 acá abajo, el menos 6 va a quedar menos 5, va a quedar el 4, 5. O sea, aquí habría una operación más para que quedara la escalonada, ¿ya? Y ahí quedaría formalmente escalonada. Aún así, o sea, está bien la observación, porque ahí yo podría seguir disminuyendo. Pero el rango sigue siendo, en este caso, 2, ¿ya? Pero está bien la observación, o sea, tendría que llegar efectivamente a la escalonada o escalonada reducida, ¿ya? Para llegar efectivamente a obtener cuál es la cantidad de filas no nulas de mi matriz resultante. ¿De acuerdo? O sea, formalmente tendría que haber hecho a lo mejor una operación más, como tú mencionas, y haber dejado el 1, el 2, etc. Y acá con el 0, si está multiplicando por menos 2, estará menos 3, etc. ¿Ya? Iba a quedar la escalonada, pero las otras filas no nulas. O sea, perdón, las otras filas nulas. Y claro, efectivamente, mi rango de A sigue siendo 2, pero tengo que llegar formalmente a la escalonada. ¿Ya? Esta matriz es 1, 2, 3, 4, 5, claro, es de 3, 5 por 5 en el fondo, claro. Sí, está bien la observación, o sea, tendría que tratar de reducir o llegar al máximo. Acá no me va a alterar, pero claramente es efectivo. O sea, si yo hago la operación fila, porque tengo que llegar a la escalonada, y después de haber hecho todo eso y llego a la escalonada reducida, cuento simplemente la cantidad de filas no nulas. ¿De acuerdo, Alison? Sí, está bien esa observación. Sí, o sea, profe. podría haber seguido. Ahora, bien la observación, pero no te... O sea, a lo que voy, sigue siendo el rango de A. Pero como tú dices, yo voy a partir de una matriz así, entonces me tengo que asegurar de estar llegando a la escalonada. Porque cuando voy pasando por la escalonada voy dejando los elementos nulos abajo y sigo avanzando. Entonces, para asegurarme realmente de que tenga la cantidad de filas no nulas con todas las operaciones posibles. Porque a lo mejor si han habido más filas acá abajo y a lo mejor hago otras operaciones más, en una de esas se me anula otra fila.
Entiendo la inquietud en cuanto a llegar a la definitiva en este caso, pero está bien, eso es. Ya, profe, gracias. De acuerdo. Vamos a terminar con el determinante. Nos quedan unos minutos. Yo dejé habilitado el otro cuaderno, que es de determinante. Nosotros solamente vimos el determinante o mostramos cómo se escribía el determinante de 2 por 2, pero no formalmente. Aquí vamos a hacerlo con lo que se conocen los menores y los cofactores, ¿ya? Este está en el cuaderno y uno parte para una matriz A, en este caso. La obtención del determinante obviamente aplica para matrices cuadradas. Tiene esa notación que es el det A o el determinante de A. Obviamente nosotros también vamos a ver propiedades del determinante. Entonces, obviamente si uno parte con el n igual 1, la entrada sería el determinante. Pero de 2 hacia adelante, uno tiene esta notación. Y esa notación que aparece acá apunta a lo siguiente. Ese determinante de A para n mayores o iguales a 2 se define de esta forma. Ahora, voy a ejemplificar con el 2, nada más, que después ustedes lo pueden comprobar. ¿Ya? Si tengo el j, que va de 1 hasta 2, el determinante se calcula con la entrada. En este caso, voy a escribir primero a sub ij, para poder clarificar. Y este es el cofactor, ¿ya? El cofactor a y j. De ahí vamos a escribir formalmente cómo sería para cada caso, ¿ya? De ahí lo vamos a desarrollar y vamos a escribir y verificar que realmente se cumple incluso para 2, 3, 4 y más. Pero antes de hacer ese desglose de esta sumatoria con los índices respectivos, fíjense acá que el índice I queda fijo. Ese está fijo, ¿ya? Lo único que uno mueve es el índice de J, ¿ya? Por eso acá dice con I fijo. Yo puedo definir ya, me voy por la fila 1, por la fila 2, etc. ¿Ya? Pero el I está fijo y lo que uno mueve, reitero, es el J, ¿ya? Esa es la estructura. Pero obviamente, antes de hacer el desglose, hay que definir formalmente este elemento que se llama cofactor, pero antes de eso necesito otro elemento que se denomina menor y que se nota M sub ij. Esto sigue siendo fila columna. Entonces, ¿qué es eso? El menor, como dice ahí, siendo este el determinante obtenido de la matriz A, ya tenemos nuestra matriz, pero al eliminar la fila I y la columna J. ¿Ya? Fila I, columna J. Esa es la base para poder partir y hacer el cálculo de determinantes con cofactores. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Vamos a partir de lo más básico, de la matriz más pequeña. Cuando uno tiene el menor, que es EIJ, dice, dada la matriz A, el menor, aquí hay un menor 1, 2, que dice que es, en este caso, el determinante, y lo anotamos de esa manera, que es 3. ¿En qué consiste el menor IJ? Consiste, en este caso, en eliminar la fila 1 y columna 2. Fila 1 y columna 2. ¿Y qué es lo que dice del menor? Es justamente, es el determinante cuando yo elimino la fila 1 y la columna 2. Fila 1, columna 2. ¿Qué me quedó? El 3. Es decir, el determinante de en este caso, entrada.
y el determinante de esa entrada es la entrada. Por lo tanto, los menores justamente son estos elementos que en rigor son determinantes que consisten en eliminar la fila I columna J. ¿Se entiende esa conceptualización? Con esto vamos a cerrar. La vamos a retomar la próxima clase. Inicialmente, en toda esta conceptualización no es trivial el hacer los ejercicios, ¿ya? Después vamos a definir cofactor. Pero esta parte es importante, ¿ya? Entonces, cuando uno va definiendo los menores, apunta a eso. Nos vamos a quedar solamente con la idea de los menores. Después, y lo voy a colocar así. Aquí tengo una matriz B, por ejemplo. Yo de esto quiero saber nada más el menor, por ejemplo, si hubiésemos aplicado el mismo criterio. ¿Quién es el menor 1, 2? Consiste en esta matriz eliminar la fila 1, columna 2. Como esta es de 3 por 3, es el determinante 4, 6, 7, 9. Al final el menor me va a dar un valor, un número, ¿ya? Y si hubiese sido el menor, por ejemplo, 2, 3, ese hubiese sido, y con esto cerramos, vuelvo a insistir, hubiese sido eliminar fila 2, columna 3. Voy a eliminar los otros que puse. Fila 2, columna 3. ¿Qué nos quedó? Nos quedó un determinante de 1, 2, ahí arriba, 7, 8. Y así sucesivamente. ¿Dudas, consultas? Si no quedó muy claro, lo vamos a retomar en la próxima clase, porque esta parte no es muy trivial inicialmente. Después ya uno se habitúa con cálculos más rápidos. ¿Dudas, consultas? Profe, en un ejercicio, ¿usted da el valor de el menor? Claro, lo Por puedo ejemplo, dar. ese 1 o 2. Ah, claro, lo puedo dar, pero ¿por qué lo estoy señalando ahí? Constanza, lo estoy dando por más que nada porque en la fórmula del determinante ocupa cofactores y esos cofactores tienen menores. Entonces, si yo me voy por una fila determinada para calcular un determinante, voy a tener que hacer el cálculo del 1, 2 o del 1, 3, qué sé yo, dependiendo por dónde uno se vaya. Entonces, en ese sentido, claro, aquí lo estoy dando como ejemplo, pero para que sepan rescatarlo. Pero cuando tengan que calcular el determinante de 3 por 3, a lo mejor se van a ir por una fila y van a estar sacando los menores que corresponden para esa fila. ¿De acuerdo? Eliminar, por ejemplo, la fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3. Entonces, por eso me interesa que identifiquen nada más el concepto de menor, que es el determinante que consiste en eliminar la fila 1, o sea, perdón, la fila I y columna J de una matriz de n por n. Cuando teníamos este matriz de 2x2 era pequeño, fila 1, columna 2, y es el 3. Si es la matriz de 3x3, el 1, 2 es fila 1, columna 2, y nos quedó este de acá. ¿De acuerdo? Pero solamente para entender el concepto de menor, solamente para eso. Si en este, en vez de 1, 2, me hubiesen dicho el 2, 1, ¿qué me hubiese quedado? Elimino la fila 2, elimino la columna 1 y me iba a quedar el 2 que aparece acá. Si hubiese hecho el 2, 1. Entonces me hubiese quedado el determinante de 2, que en este caso es 2. ¿De acuerdo? Es solamente saber ubicar las posiciones, qué fila elimino, qué columna, y lo que me queda es el determinante de ese elemento que me queda, el menor. El determinante de una entrada para una matriz de 2x2.
el determinante de una matriz 2×2 para cuando uno tiene una matriz 3×3. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok. Ya, muchachos, miren. Quedó pendiente, o sea, esto lo retomamos en la próxima clase, pero les sugiero el estudio del cuadernillo 1 y vamos a hacer un ejercicio adicional de inversa con operaciones fila, ya que me había preguntado Ricardo, pero no alcanzamos. Pero lo vamos a partir en la próxima clase con eso y vamos a continuar con determinante. Vuelvan a revisar los ejercicios propuestos, todo lo que está indicado. Vamos a hacer el Kahoot el día jueves, ¿de acuerdo? Para que lo estén atentos, es solo ingresar al aula a un cuarto para las 10 para que no nos demoremos en eso. A lo más una holgura de 5 minutos y parto. Los que no alcanzan no importa, pero va a quedar la ejercitación para testear en un pequeño quiz el cuadernillo 1, que hayan estado haciendo el estudio. Descarguen el Octave y revisen el manual porque el viernes van a tener ese trabajo, ¿ya? La primera experiencia con el Octave como aplicación. Les deseo buena tarde, buena semana. Nos estamos viendo entonces el próximo jueves, ¿ya? Cuídense y que les vaya bien. Chao, profe. Buen día, profe. Chao, que estén Buen bien. día. ¿Profe? Chao, profe. ¿Profe? Chao, que estén bien. ¿Profe? ¿Qué me está? Constanza, no. ¿El ¿Quién me está Octave hablando? lo va a subir o está en el sistema? Porque cuando me metí en la aula no aparecía. Ah, lo subí el link en el metacurso. Ese metacurso lo ven todos, pero voy a subirlo igual al aula de nosotros. Ya, Voy a subir el perfecto. manual y voy a subir el link. El link hay que descargar el software, digamos, y ahí lo activan, ¿ya? Y en el manual sale como el paso a paso del entorno, digamos. ¿De acuerdo? Ya. Perfecto, gracias. Chao, profe. Que estén bien, chao. Profe. Sí, Estefano. Sí, justo lo que estoy escribiendo. Cuénteme. Es que se me reinició el PC y no estuve en la clase. ¿Qué mira, vieron? De todas maneras quedó grabado. ¿Verdad que queda grabado? Sí, queda grabado y queda en la zona. ¿Tú has podido acceder a las otras grabaciones? No, porque me dice que tengo que ser parte del grupo, del equipo. Ah, mira, yo voy a crear un canal de YouTube adicional porque hay algunos. Lo que pasa es que tú tienes que ingresar con tu cuenta corporativa y preguntar en support, sí, con tu cuenta corporativa de la U Central. Y si tienes que verificar que te la hayan activado, como cuando tú revisas el correo. Porque algunos están activos, pero hay quienes no están activos, entonces, a pesar de que yo los invito acá, pero no pueden ingresar a ver lo que tengo en el Teams. Entonces, voy a hacer adicionalmente, independiente que empieces a gestionar el acceso, dile que te habiliten tu cuenta, como para ver el correo y todo eso, para que te sirva para todo esto otra herramienta. Pero adicionalmente voy a subir al canal de YouTube estas grabaciones. Todas las grabaciones las voy a subir a YouTube, aparte que estén en el Teams, para las personas que tienen este inconveniente como tú, ¿ya? Pero de todas maneras, aparte de las grabaciones, están los PPTs y están los cuadernillos. Y los cuadernillos tienen que estudiarlos, sí. Eso está. Y está el taller que sirve de lo que hemos visto. Hoy día llegamos o iniciamos en determinante, pero vimos problemas de planteo con ecuaciones, vimos ecuaciones matriciales y iniciamos el tema con determinante, que es el cuadernillo 2. ¿Ya? Para que puedas revisar esa información. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí, no, de nada. Que estés bien. Chao. Chao.